Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un momento en la vida de Jesús que es en la última cena, en el que San Juan, el evangelista San Juan, el apóstol, le dedica mucho espacio, cosa que no hacen los otros evangelistas. Pero en cambio, San Juan no habla de la institución de la Eucaristía. Ya ha hablado antes en su evangelio del pan de vida. Pero en cambio sí habla de una serie de cosas y toca una serie de temas, por decirlo así, como aspectos que los otros evangelistas, los llamados sinópticos, porque son paralelos, no recogen. Y en este caso habla del lavatorio de los pies. Que alguien como Jesús coja pues una palangana, una jofaina y una toalla y empieza a lavar los pies de los apóstoles, tuvo que ser muy llamativo, Tuvo que ser muy llamativo. Primero porque por la idiosincrasia judía, el maestro está muy por encima de los discípulos. Muy por encima. En segundo lugar, porque era algo que podían hacer los esclavos, o algo servil, aunque no fuesen esclavos. Pero hacerlo el maestro con aquellos hombres que ya llevaban con él 3 años, que habían visto tantos milagros, que habían escuchado la predicación de Jesús, desde la que Jesús se pusiera a lavarle los pies a los apóstoles. Hombre, nosotros ya, que llevamos muchos años en la Iglesia, pues estamos acostumbrados. Y si vamos al Jueves Santo, en los oficios de Semana Santa, pues vemos cómo el sacerdote lo hace. Y por tanto no nos llama atención, porque bueno, ya estamos acostumbrados a verlo. Pero que lo hiciera Jesús en aquellas circunstancias, en aquel momento, y además que ya venían los discípulos discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, pues es, digamos, algo que en el mundo del marketing puede decir impactante, ¿no? Es muy impactante. Es algo que no se le olvida. Y no se les olvidó nunca, No se les olvidó nunca. Y desde luego los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, ellos iban sirviéndose unos a otros y sirviendo a los demás. Eso lo tenían clarísimo, porque habían visto al Maestro. Y además porque después le añadió ese mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando la Guerra Civil Española, San José María, después de muchos sacrificios y de vender pues los terrenos que quedaban de herencia de su padre, con permiso de su madre y sus hermanos, claro está, pues montó una residencia universitaria pues muy cerca del límite, que fue el límite pues, de la Guerra Civil Española, en Madrid. Y entonces, como estaba muy cerca de la ciudad universitaria, pues cuando llegó la Guerra Civil, que además fue al poco tiempo de abrir esa residencia, pues fue un sitio muy castigado. Tan es así que
que fue destrozado. El edificio sufrió bastantes bombardeos, disparos, etcétera, etcétera, por lo cual aquello quedó destruido. Y él, cuando pudo entrar en Madrid, que fue uno de los primeros sacerdotes que entró en Madrid, cuando en Madrid entró el ejército de Franco, pues hay vídeos, bueno, no vídeos, sino películas del Nodo, donde salen en un camión y se ve a un sacerdote que entra con los primeros camiones de soldados que entraron en Madrid. Pues él fue a esa residencia. Iba acompañado de 2 personas de la obra, chicos universitarios que él trataba y que eran de la obra. Entonces, hay una fotografía que refleja ese momento, porque se ve pues la habitación desmantelada donde están y las 2 personas que estaban acompañadas a San José María. Y ahí él recogió, en esa habitación, recogió un cuadro que estaba, un marco, que enmarcaba estas palabras de Jesús del mandamiento nuevo en latín, mandatum novum vobis utiliatis invicem. Un mandamiento nuevo os doy. Y él, a recoger aquello, yo no sé, él también hablaba de ese momento, pero me cuenta que ese era un momento de una guerra, una guerra fratricida, en el que se habían cometido muchas barbaridades por parte de uno y de otro. Y entonces, pues, y muchos muertos y muchos heridos y muchas familias rotas y muchas casas destruidas. Claro, cuando él se encuentra ese mandamiento nuevo que dice Cristo en el suelo, pues manda a recogerlo, pide recogerlo para volverlo a enmarcar bien, se conserva. Pero también dice que en todos los centros, en todos los clubes de chicos o residencias universitarias de jóvenes, pues que en la sala de estudio se ponga un cuadro con ese texto, además en latín, para intentar transmitir a esas personas de la obra, que en ese momento eran 12 y él, o 13, bueno, contando 2 o 3 mujeres, 2 mujeres, pues eran eso. Pues para que transmitirle, primero, que después de una guerra y así, esas cosas, que hay que vivir el perdón. Y el segundo perdón, que es olvidar, que es más difícil, ¿eh? El primero puede ser fácil, puede ser, pero el segundo es más difícil. Y después, para que nos quede muy claro que es el mandamiento de Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y ese es el espíritu cristiano, y eso es lo que hay que transmitir. Y en esa sociedad tan rota como la nuestra, a todos los niveles, está rota a nivel de guerras, y contemplamos cómo sigue habiendo guerras, después de 2 grandes guerras mundiales que hubo en el siglo XX, en las que murieron. El otro día me dio por leer algo de la Primera Guerra Mundial, efectivamente, de la Primera Guerra Mundial, de una batalla, así estaba leyendo una revista que me pasa un amigo, que es militar, entonces estaba leyendo una revista militar que recoge una batalla de la Primera Guerra Mundial en la que murieron muchos ingleses, porque intentaron frenar a los alemanes, o a los prusianos, y en Francia, y murieron muchos. Pues después transmitir las 2 guerras mundiales, sigue habiendo guerras, y sigue habiendo violencia, porque muchas veces las guerras son motivadas, o las desigualdades que hay en tantos países del tercer mundo así llamado, pues porque las potencias industriales intentan aprovecharse de los recursos naturales que hay en esos países. Y si gobierna este, me los proporciona, y si gobierna en cambio este otro, le proporciona a otro país, y entonces pues hay guerra. Bueno, pues por desgracia es así, es decir que y el egoísmo y las divisiones y el orgullo que lleva a las divisiones familiares, sociales, profesionales, todo. Nosotros hemos de seguir el ejemplo de Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y hemos difundido a nuestro lado no sentimentalismo barato, perdonadme, sino amor de verdad, es decir, querer a los demás e identificarse con el modo de ser de los demás, para hacerlos felices. Sin miedo alguno a que, como me decía aquella mujer,
sea, ya, usted me está diciendo que me tengo que preocupar por mi marido y por mis hijos. ¿Y quién se preocupa de mí? Dije, pues tu marido. Para eso está. Claro. Y a veces nos puede venir ese pensamiento. Y si yo me vuelco con los demás y me entrego a los demás, ¿quién? Pues los demás. Porque el Señor siempre nos dice que no tenemos que pensar dar las cosas esperando algo a cambio. El mandamiento nuevo no dice, amaos unos a los otros, que ya verás como los demás también te aman a ti. No, no. Amaos unos a los otros como yo os he amado. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar que los demás nos lo agradezcan, nos lo reconozcan, ¿cómo decirlo así? Nos lo pongan en la lista del haber. Si no me equivoco es el haber, ¿no? Yo un tiempo llevé la contabilidad de una empresa, entonces es el haber. Aunque cuando empecé a trabajar en esa empresa, antes de sacerdote, claro está, pues como llevaba tiempo, había tenido una carrera de matemáticas, tenía que hacer los apuntes contables, entonces cuando empezaban la contabilidad por impresoras y por ordenadores, claro, las primeras impresoras que eran estas continuas. Bueno, entonces el pobre contable me decía, no entiendo los números que me pones en los apuntes. Digo, pues si estudias matemáticas, y dice, pues no lo entiendo. Haces unos números tan raros, se ve que en tu carrera te has cargado todos los números cuando lo hacías, pero no entiendo tus números. Y entonces ya tuve que otra vez coger las libretas de los niños pequeños y volver otra vez a empezar a hacer números para que el pobre contable pasara después a la computadora, entonces eran computadoras, los apuntes contables. Pues no espera que los demás nos lo tengan ahí reconocido como agradecimiento por nosotros. Señor, tú te has entregado a nosotros sin esperar nada a cambio. Lo único que nos dice, ¿cuál es el camino? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El listón es alto, pero ese es el camino. Por eso el amor a Dios y a los demás es el camino. Decía San José María, el amor a Dios y el amor a los demás están tan unidos que en un acto cualquiera de fraternidad, la cabeza y el corazón no pueden distinguir en muchas ocasiones si se trata de servicio a Dios o de servicio a los hermanos. Porque en el segundo caso, porque en el segundo caso lo que hacemos es servir a Dios dos veces. Cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios dos veces. Y Dios es muy buen pagador. Ya lo dice en el Evangelio, esto que hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entrad en el gozo de mi Señor. Pues dos veces. Y esto lo escribía San José María en algo que escribió en el año 35, no antes de la Guerra Civil Española, que después revisó esa instrucción y la comentó a pie de página o a pie de nota, con nota de pie de página, don Álvaro del Portillo, y la publicó, digamos, a la gente en el 50, pero ya la había escrito en el 35, y los que estaban con él en el 35 ya la hayan leído. Es un tema antiguo. Y en el año 35 ya había en España bastante malestar social. Nosotros miramos siempre a Jesús y aprendemos de Él y seguimos sus pasos. Y tan decisivo es en nuestra vida el amor a los demás que, como dice San Juan en su primera carta, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Hemos pasado de la muerte a la vida, es decir, de la vida del pecado a la muerte del pecado a la vida sobrenatural, porque amamos a los demás. Y como dice Benedicto XVI, nadie nos puede ser indiferente, porque cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Piénsalo, medítalo y reflexiónalo delante de Jesús que está en el sagrario. Cada uno de nosotros es querido. Esto lo repito mucho a las personas, porque ellos tienen que darse cuenta, yo no estoy hablando de los que están aquí presentes,
de ellos, tiene que darse cuenta de que del valor que tienen, que valen muchísimo. Ya puede tener el defecto que sea, ya puede haber perdido el pelo como yo, o puede haber perdido los dientes, me da igual, como algún hijo vuestro que cuando sonríe se le ven las dos mellas que tiene en el centro, ¿no? Que le faltan los dientes. Pues me río mucho. Además, después cuando voy al dentista veo que el dentista tiene allí una casita que pone Ratón Pérez. Para dejar ahí los dientes. Bueno, pues cada uno de vosotros es querido por Dios, cada uno es amado, cada uno es necesario. Y eso nos tiene que llenar de paz, de alegría, de impulso, de emoción y de decir, oye, que yo valgo mucho, pero es que esta persona me está ninguneando porque dice que no soy capaz de meter un gol, o que esta persona me ningunea porque dice que él hace las cosas más rápido que yo, mejor que yo, tal. ¿Y qué me importa lo que diga ese o esta? Lo importante es lo que dice Dios, que es quien realmente ve las cosas como son. Dios te quiere, cada uno es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario, pues eso también aplícalo a los demás. Aplícalo a los demás. Y si esa persona pues tiene defectos, que normalmente los defectos que nos molestan de los demás somos los que tenemos nosotros, pero bueno, eso ya podemos discutirlo algún día, pero suele ser eso. Pero pensar, ¿y por qué me molesto? ¿Por qué a lo mejor le trato un poco, le ninguneo? No digo yo que tengamos que tratar a todo el mundo por igual, porque hay grados, ¿no? Es decir, de fraternidad, de caridad, y hay grados de cariño. Evidentemente no puedes querer pues a un compañero de trabajo igual que a tu mujer, no, pero eso es evidente. Pero tampoco podemos despreciar, tampoco podemos, ahora que vuestros hijos están aprendiendo los mandamientos de la ley de Dios, pues están aprendiendo pues que no pueden hablar de los demás, que no pueden murmurar de los demás, que no pueden criticar a los demás, porque no podemos criticar a los demás. Recuerdo que hace años una persona que Dios tenga en su gloria, porque ya murió del cáncer que le llevó a hablar conmigo bueno, después se curó, pero después se murió. Total, que esta persona me decía, mire, José María, es que en el mundo de la empresa hay mucho tiburón. Perfectamente. Hay mucho tiburón. Y dije, sí. ¿Y qué hago? Yo tengo que morder también, porque si no me muerden a mí. Y hombre, tampoco vayas por la vida con el lirio en la mano, ¿no? Es decir, que te puedan morder cualquiera. Pero tampoco puedes tú ir devolviendo a la gente mal por mal. Tú tienes que ir con lealtad. Tú tienes que ir con sinceridad. Tú tienes que ir con paz. Y trabajar, por supuesto, si puedes trabajar mejor que otra persona, porque trabajas mejor que otra persona, pues hazlo. Y si después esa persona te lo reconocen, pues te lo reconocen, pues ya está. Pero tampoco ir pisando a los demás, es que este me ha pisado hoy, yo también lo puedo pisar. Los de Barcelona se están quejando porque no le han pitado un penalti hoy, porque a Cubarsí le pegaron un pisotón en el área, que bastante fue penalti, yo debo decir que es penalti. Pero bueno, el árbitro normalmente se equivoca. Entonces, pues nada, no pasa nada. Pero no devolver pisotón por pisotón. Fastidio por fastidio. Hemos de querer a los demás como el Señor nos quiere a nosotros. Y tratar a los demás como el Señor nos trata a nosotros. Y tratar a los demás con esa alegría. Y debemos alegrarnos, decía San José María, debemos alegrarnos de la prosperidad del prójimo como de la nuestra. Pues ahí tienes un ejemplo. Y además está citando a San Gregorio Magno, que es un papa, bueno, San Gregorio Magno, sí, no es papa, no fue papa, pues padre de la Iglesia del siglo V. Eso es lo más opuesto a ver a los demás con ese oscuro pecado que es la envidia. Yo suelo repetir, y soy muy pesado, cuando los niños a veces se confiesan de pues que he envidiado a un compañero porque no sé qué, porque a lo mejor tiene una Play o lo que sea, ¿no? Porque no cuánto tal. Yo siempre digo lo mismo, mira,
llevo 40 años de sacerdote. He conocido gente en Galicia, gente que eran pescadores, que ganaban lo propio para vivir, pero en cambio gente que tenían navieras, es decir, que gente que tenían bastante, o empresas pesqueras, o empresas de conservas, etcétera, etcétera. Y después me he ido a México, donde he conocido gente que vivía en una casa con suelo de tierra, porque una habitación y suelo de tierra. Y en cambio al lado pues había casas donde había gente que tenían pues un yate de unos 30 metros. Eso lo he visto y lo he vivido. Y he visto el yate además, no me montó en él, pero lo he visto. Entonces, he conocido mucha gente. No envidies a nadie, nunca. De verdad, lo digo como con corazón sacerdotal, no envidies a nadie nunca. No merece la pena. Si conociéramos lo que hay dentro de cada familia, de cada persona, de cada cosa, y la experiencia que tengo, no merece la pena envidiar a nadie. Es que esta persona habla muy bien. ¿Y qué? Que esta persona tiene un pelo larguísimo hasta aquí. ¿Y qué? Digo en serio, porque claro, yo veo a los chavales de segundo de bachillerato que me sacan ya una cuarta como mínimo, o cuarta y media, una cabeza y media, y además que tienen unos pelos que digo, tío, que os di la primera comunión, por favor, no me dejéis atrás. Pero claro, pues no hay que tener envidia, no pasa nada, hombre. De verdad, es que me gustaría, y además a veces nos buscamos razonamientos para la familia, ¿no? Pero no, tampoco. Ya hablamos de esto en la meditación, de formar a los hijos y educar a los hijos en la austeridad y en saber el valor de las cosas y no gastar inútilmente y por capricho. Pues no envidiar, porque la envidia es mala. En la envidia se mete y después deseamos el mal de los demás, y ya estás perdido. Si vas deseando el mal a los demás, pues ya estamos yéndonos de donde es el camino. Por eso, si el Señor perdonó a Pedro cuando lo entregó y además le negó 3 veces, nosotros no podemos devolverles eso. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Pedro después de la resurrección, le pregunta por 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? No le dice me amas, le dice más que estos. Como diciendo, a ver, ¿te colocas por encima de ellos o no? Tú que te colocaste tantas veces por encima de ellos, diciendo que estabas dispuesto a dar la vida por mí, horas antes de que después me negaras 3 veces. ¿Estás dispuesto? ¿Me amas más que estos? Claro, el pobre Pedro, que fue recordando cada una de las negaciones, porque fueron 3, en el sitio donde ocurrió esto, han puesto unas piedras en forma de corazón en la playa, una playa más o menos de playa, en el lago de Genesaret, allí en Tierra Santa. Y me pareció un poco cursi los tres corazones, pero bueno, bien, a la gente le sirve o le ayuda o le gusta. Pero es el sitio donde, según la tradición, donde Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro no se atreve a decir más, decía, Señor, tú sabes que te quiero. Y a la tercera, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues eso, querer a los demás, aunque nos hagan pues, alguna vez un fastidio, o que a veces vayamos comprobando que tienen un temperamento distinto del nuestro, o que tienen un modo de hacer las cosas distinto de la nuestra, porque también en la vida matrimonial las personas van mejorando o cambiando. Vamos, basta con que pienses cómo son tus padres, si viven. Pues tus padres a veces tienen unas manías ahora que las tenían cuando eran jóvenes, pero se controlaban un poco, pero ahora ya les cuesta más controlarlas y se acentúan más. Vamos, no estoy hablando mal de nadie, pero es que lo compruebo. O se vuelven niños a veces, ¿no? Y peor, porque niño mayor es más complicado. Bueno, pues con el tiempo a lo mejor las personas en el matrimonio y en la familia van cambiando, van otro modo, tal. Igual que a los niños les salen los dientes, pues el padre y la madre también le van saliendo a un diente, una cosa, tal. O ese día está pues con la muela del juicio. Bueno, entonces hay que saber ser comprensivos.
disculpar, perdonar, ponerse siempre no en el lugar del otro, sino en el lugar de Cristo. En el lugar de Cristo. ¿Cómo le ve Cristo? ¿Cómo le trata Cristo? Y eso nos ayudará también pues a que veamos que da mucha alegría, da mucha felicidad, da mucha paz. Cuesta mucho. Cuando nos enfadamos por algo es porque no nos hemos puesto en lugar de Cristo. Nos hemos puesto en lugar nuestro. Entonces, pues decía San Juan Crisóstomo, otro padre de la Iglesia, un tipo que además, bueno, Crisóstomo en griego significa piquito de oro, él no se llamaba así, pero se llamaba Juan Piquito de Oro porque predicaba muy bien. Predicaba tan bien que le calentó la oreja a la emperatriz, que a su vez le calentó la oreja al emperador y lo condenaron a morir andando, a desterrado y a morir andando. Eso se llama calentar la oreja. Caracoles. Pues el pobre hombre, que le decía las verdades. Le decía las verdades a las mujeres de buena posición social de la sociedad. Le decía cosas muy fuertes. Después escribió unos libros sobre el sacerdocio preciosos. Preciosos, hablando de los sacerdotes, de cómo teníais un sacerdote muy bonito. Bueno, San Juan Piquito de Oro, que le condenaron a morir andando, y además ya a 2 soldados que le acompañaban día y noche para que fuera andando. Y el tipo ya un momento dado dijo, mira, yo no puedo más, tío. Hay una iglesia ahí enfrente, dejadme que me meta ahí y que me muera. Y de ahí se metió en la iglesia y se murió ahí. Bueno, pues San Juan Crisóstomo decía, nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Si quieres ser divino, perdona. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, rezamos en el Padre Nuestro además. Así que perdona, disculpa, da gracias. Considera un favor el que te hacen los demás. Y también, como decía el Papa Benedicto XVI en sus encíclicas, que habla del amor, Deus Caritas Est, Dios es amor, dice, solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Señor, que aprendamos de ti, que sigamos tus pasos, que nos recuerde el mandamiento del amor con frecuencia, cuando nos olvidemos, que se nos pasa por la cabeza, o cuando nos cansemos, o cuando ya estemos un poco hartos y diciendo, bueno, ¿y quién se preocupa de mí? Pues recuérdanos, Señor, el mandamiento nuevo. Acudimos al corazón dulcísimo de María. La caridad fraterna, decía San José María, se ejercita con toda su fuerza humana y divina en la Virgen. Anima a soportar la carga, quita pesos, asegura la alegría en la pelea. No es algo pegadizo, es algo que fortalece las alas del alma para alzarse más alta. La caridad fraterna, que no busca su propio interés, permite volar para alabar al Señor con un espíritu de sacrificio gustoso. Le pedimos al corazón dulcísimo e inmaculado de la Virgen que nos ayude a amar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.